Hola a todos, continuamos con el curso de los circuitos temporizadores y en esta oportunidad vamos a abordar el estudio de los temporizadores redisparables. Abordaremos una introducción a lo que es los circuitos temporizadores redisparables. Son circuitos que permiten activar la salida durante la temporización preajustada. Básicamente el comportamiento de esto es similar al del 555 en modo multivibrador monestable, en el que se aplicaba un pulso por la entrada y a su salida íbamos a tener una señal que iba a tener una duración de un cierto tiempo que iba a estar preestablecida de acuerdo a los componentes o elementos externos del circuito. Veamos ahora la comparación entre la salida de un circuito multivibrador monestable y la salida de un temporizador redisparable. Esta comparación la podemos hacer en base a la señal de entrada de pulso aplicado al circuito temporizador. En el caso de un circuito monestable con un 555, cuando se aplica un pulso de disparo por el terminal 2, la salida del circuito monestable se activa o se va a un estado alto por una duración T. Observen que durante ese tiempo T se aplica nuevamente otro pulso de disparo, para lo cual el circuito monestable no hace caso. Él termina su temporización y se va a un estado bajo. Veamos entonces cómo es el comportamiento de un circuito redisparable. En el caso de un circuito redisparable, entonces, cuando se recibe el primer pulso de disparo, tal como lo podemos observar acá, la salida del circuito redisparable se va a un estado alto por una duración T. Sin embargo, si en ese tiempo vuelve a recibir otro pulso de disparo, tal como ocurre en esta línea punteada indicada, entonces la salida del circuito redisparable se reinicia a cero y vuelve a empezar su temporización. Por eso es que desde la línea punteada se simboliza el tiempo T, que es el tiempo para el cual fue preestablecido. Entonces, si en el momento inicial del pulso de disparo había transcurrido un segundo y el circuito monestable estaba configurado para 2 segundos, en el punto en que se aplica el siguiente disparo se reinicia a cero y él vuelve a temporizar desde ese punto sus 2 segundos. Es decir, que en total estaríamos hablando de 3 segundos el ancho del pulso que va a tener la salida del circuito temporizador. A esto es a lo que nos referimos con salida redisparable. El circuito temporizador monoestable, redisparable, comercial que permite realizar esta función es el 74LS123 y que es el que vamos a ocupar para el estudio. El circuito 74123 es un multivibrador monoestable redisparable dual, tal como lo podemos observar acá. Es un circuito integrado de 16 pines. Tiene una salida complementada, es decir, tenemos una salida Q y una salida Q complementada. El circuito temporizador 74123 puede ser activado tanto por flanco de subida como por flanco de bajada. Es decir, por flanco de subida cuando hay un cambio de bajo a alto y un flanco de bajada cuando hay un cambio desde un estado alto a un estado bajo de la señal. El diagrama interno del 74123 es tal como lo podemos observar acá. Es un circuito integrado de 16 terminales, en donde el terminal 16 y el terminal 8 los ocupamos para los terminales de alimentación. Los demás terminales, por ejemplo, en el caso, vamos a estudiar esta mitad, para el caso del terminal 1 y 2 son los terminales de entrada. El terminal 3 es el terminal de reset, el terminal de clear. Tenemos la salida Q complementada, que es la salida 4, la salida Q, que es el terminal 13, y tenemos el terminal 14 y 15, que es donde vamos a fijar los elementos R y C, que son los que permiten fijar entonces el tiempo del ancho del pulso. Acá podemos ver una tabla de la verdad para determinar la salida correspondiente Q o Q complementado. Podemos observar acá que cuando el terminal clear está en un bajo, no importa lo que haya en la entrada A y en la entrada B, porque la salida Q va a estar en un bajo y la salida Q complementado va a estar en un alto. Es decir, el dispositivo se encuentra apagado. Si, por ejemplo, activamos al circuito monestable,
entonces ocupamos la entrada clear en un alto y entonces vamos a observar ahora sí las entradas A y B. La entrada A, como pueden observar acá, es una entrada complementada, es decir, para que esté activa debe haber un bajo. Si estando la entrada A en un bajo, por la entrada B ocurre un flanco de subida, la salida Q se va a un estado alto por un tiempo preestablecido. Si la entrada B está en un alto y por la entrada A tenemos un flanco de bajada, la salida Q se va a ir a un estado alto. También podemos activar al circuito monestable 74123 poniendo las entradas A en bajo y la entrada B en un alto. Y con un flanco de subida por la entrada clear también podemos entonces conseguir un pulso por la salida Q. El funcionamiento del 74123 principalmente consiste en ajustar los elementos externos al dispositivo R, R sub X y C sub X. En el caso como vimos anteriormente, observen que para el primer circuito monestable, C sub X y RX se conectan en los terminales 14 y 15, mientras que para el segundo 74123 el terminal 7 y 6 son donde vamos a fijar los elementos RX y C sub X. Estos elementos Rx y C sub X van a ir acompañados con una constante K. Esta constante K de la hoja de datos del fabricante podemos obtenerla. En el caso del valor que ocupamos acá de 0.37, el fabricante nos dice que esto es para valores de C sub X mayores, mucho mayores a 1000 picofaradios. Si nosotros observamos la gráfica, para valores mucho mayor a 1000 microfaradios, nos estamos ubicando aproximadamente por acá. Digamos que eso es 0.37, la constante K para el valor que tenemos allí. Entonces, ¿cómo determinamos el ancho del pulso? Mediante esta expresión, 0.37 Rx por C sub X. ¿Cómo se configuran esos elementos en el dispositivo? C sub X, como vimos anteriormente, es un elemento que va entre los terminales 14 y 15, tal como se muestra acá. Y la resistencia Rx es una resistencia que sale del terminal 15 y se conecta a más B sub Cc. Esto es la configuración que sugiere el fabricante. Ahora bien, el terminal A, para que pueda estar habilitado, debe estar conectado a un terminal de 0 voltios por medio de la conexión a tierra. El Master Clear debemos habilitarlo conectándolo a un alto, tal como lo indicamos acá. En este caso, la entrada 2 es la entrada que vamos a usar para disparar al 74123. He ocupado acá una compuerta OR para aplicar dos pulsos en distintos tiempos y ver el redisparo del 74123. Es importante resaltar acá que el 74123 en la simulación de Proteus no toma en cuenta estos valores de 10 de Rx y C sub X, ya que la configuración se hace de manera interna. Ya lo vamos a ver. Entonces aquí estamos ocupando una entrada que llamo B1 que se va a aplicar o va a darle un pulso a la compuerta al segundo. Y 2 segundos después voy a aplicar otro pulso y vamos a ver entonces el redisparo de la señal. Por acá vamos a ver las señales. Observen, la señal entrada B1 es una señal que aplica en un pulso en un segundo con una pequeña duración y al cabo de 2 segundos aplicamos otro pulso que es la entrada B2. Estas dos entradas se combinan mediante una compuerta OR y vamos a entregar entonces esta señal a la entrada B del 74123. Es decir, esto es lo que realmente estamos entregando a la entrada B del 74123 y esto es una entrada de la compuerta OR y esta es otra entrada de la compuerta OR. Podemos observar acá la salida Q del 74123. Podemos observar el ancho del pulso y las mediciones
Vamos a verificarlas entonces en la simulación. Bueno, veamos entonces la simulación del 74123 con las entradas tal como las vimos anteriormente. Verifiquemos. La entrada B1 es una entrada que aplica un pulso al segundo con un ancho de 200 milisegundos. Es un pequeño pulso que se aplica allí a esa entrada de la compuerta OR. Por otra parte, la entrada llamada entrada B2 es una entrada que aplica un pulso a los 2 segundos, igual con una duración del pulso de 200 milisegundos. Estas dos entradas se combinan para generar una entrada a la compuerta B. Vamos a observar entonces lo siguiente. Vamos a conectar una de las entradas de la compuerta OR a tierra. Y vamos a observar entonces la entrada B, que en este caso sería igual a la entrada B1. Vamos a hacer clic derecho sobre el componente y veamos la configuración que tiene. En este caso, la constante de tiempo del monoestable es de 2 segundos. 2 segundos es lo que va a durar el ancho del pulso. Vamos a verificar eso. Vamos a simular, vamos a agrandar esta simulación, vamos a maximizarla. Vamos a observar entonces la entrada B1, la entrada B, perdón, que es la entrada de la compuerta del circuito monestable. Podemos observar aquí 998 milisegundos. Bueno, aquí no me estoy parando exactamente un segundo, pero es un segundo en donde se aplica el pulso. Podemos observar la segunda gráfica, que es la salida Q. En el momento que se aplica el pulso, que es en un segundo, vamos a ver cuánto es el ancho del pulso. Podemos observar entonces que en 3 segundos, observen acá abajo, en 3 segundos la salida Q del 74123 vuelve a caer a un bajo. Es decir, estamos desde un segundo hasta 3 segundos el ancho del pulso. Entonces tenemos un ancho del pulso de 2 segundos tal como lo tenemos configurado acá en el 74123. Entonces, hasta ahora es un circuito monoestable tal como lo vimos con el 555. Pero ¿qué pasa si en este caso yo conecto la entrada B2 a la compuerta OR? Bueno, esta entrada B2, como ya vimos, es una entrada que aplica un pulso al segundo número 2. Quiere decir que durante el ancho del pulso, que todavía no ha terminado la temporización del 74123, se vuelve a aplicar otro pulso. Veamos entonces qué ocurre con esto. Pasemos entonces a la simulación. Vamos a maximizar esto y veamos. La entrada B, observen los dos pulsos. Observamos un primer pulso en un segundo y el otro pulso en los 2 segundos, tal como lo podemos verificar allá. Ahora veamos la salida Q, que es la segunda señal. Podemos observar que al segundo número 1 aplicamos un pulso y de una vez la salida Q se va a un estado alto por un tiempo de 2 segundos. Es decir, que al segundo número 3 en este punto, él debe terminar la temporización. Pero ¿qué ocurre? Que en el segundo número 2 se vuelve a aplicar otro pulso. Es decir, la cuenta se reinicia a 0 y a partir de 2 segundos él va a temporizar 2 segundos más. Por lo tanto, desde 2 segundos acá vamos a contar 2 segundos a la salida Q. Entonces vamos a observar que a los 4 segundos la salida del 74123 cae a un bajo. Entonces, con esto podemos demostrar que el circuito se está redisparando cuando se aplica un segundo pulso en el segundo número 2. Bueno, dejemos este video en el punto que nos encontramos.